hoy 25 de marzo, del 25, perdón, de abril del año 2023. No ha ocurrido mucho en el mercado durante la semana anterior y la actual. Primero vamos a ver rápidamente lo que ha pasado con el portafolio de inversión. Ustedes saben que pues, por esta poca volatilidad que hemos observado, donde el mercado está, digamos, muy a la expectativa de la entrega de resultados, que de hecho empieza el día de hoy la temporada más fuerte, pues no se han visto cambios significativos. Estamos ahí todavía muy flat en el desempeño del mercado. El Standard & Poor's de hecho está cayendo levemente, tal vez estamos muy parecidos a nuestro portafolio en este momento en lo corrido del mes, en un desempeño, como les menciono, muy plano. Para destacar, pues esta tarde van a entregar resultados Microsoft. Va a iniciar, digamos, esta entrega fuerte. No tenemos posiciones en el sector de tecnología. Ustedes saben, tecnología pesa ronda entre el 25 y el 30% del Standard & Poor's. Últimamente se está hablando mucho que solamente las 10 primeras acciones del Standard & Poor's, si uno compra las 10 primeras, ya con eso tendría un portafolio que debería tener una correlación muy alta con el mismo. Y esto es porque después de que entró Tesla, digamos, a ser parte de estas grandes compañías, y lo que está pasando con la reestructuración de Meta, donde básicamente va a retroceder, incluso en algunas partes se está especulando que Meta podría volverse a llamar Facebook, como había ocurrido anteriormente. Tenemos entonces un portafolio que está compuesto básicamente por compañías del sector tecnológico, donde las compañías del sector tecnológico mandan el destino del mercado accionario a nivel global. Tenemos solamente el 1.76%, estamos empezando a comprar posiciones en Alphabet, Google, que si bien es cierto no hace parte directamente del sector de tecnología, sí tiene una alta correlación. Les recuerdo que hace parte de las famosas FANG, y por esta razón decidimos tomar una posición en esta empresa que podría comportarse favorablemente, incluso después de la noticia de Samsung, que anunció que muy seguramente su motor de búsqueda inicial va a ser Bing y no va a ser Google, ¿no? De todas maneras, la acción de la compañía, digamos, no se ha golpeado duro. Tenemos Berkshire Hathaway, miren ustedes la posición tan pequeña en JP Morgan, sector financiero, algunas de las que ya entregaron resultados, Wells Fargo, ese tipo de empresas son las que tenemos, que pesan el 10.78% de energía, de la que habíamos hablado la semana anterior, de esa posición tan favorable que teníamos ahí, y más aún después de haber escuchado a Warren Buffett y sus argumentos, que de verdad son bien interesantes, frente a este boom, digamos, de invertir en energías limpias, en las nuevas formas, digamos, de reemplazar la energía fósil, y de cómo él realmente con argumentos muestra que definitivamente la humanidad tendrá que convivir con la energía fósil durante muchos años, y que por más que uno tal vez quisiera invertir en energía renovable y pegarse a este boom de carros eléctricos y todo este tema, definitivamente no va a ser tan fácil y tan sencillo que por lo menos por el punto de vista de los inversionistas, se vuelquen de manera masiva a invertir en este tipo de empresas, y ahí sí le baja un poco tal vez el ritmo a ese entusiasmo que existe en este tipo de sectores. Bueno, entremos a ver lo que ha ocurrido. La noticia tal vez más importante de la semana por ahora es Apple, que entra a competir con los bancos anunciando una cuenta de ahorros, una saving account, que va a pagar 4.15%. Les recuerdo que esta cuenta, de ahorros está lanzada, o está siendo lanzada en conjunto o en asociación con Goldman Sachs. Creo que lo más importante aquí es ver cómo esta compañía continúa diversificando su negocio,
diversificando sus fuentes de ingreso y que esta compañía, miren ustedes que combinada es más grande que todas estas compañías sumadas, que Coca-Cola, Morgan Stanley, Bank of America, Nike, Alibaba, Merck, Pfizer. Si ustedes unieran el patrimonio de todas estas empresas, igual Apple continuaría siendo más grande que las mismas. Creo que la ventaja potencial de que Apple se meta en este tipo de negocios es que, les recuerdo, ellos tienen en la actualidad en la calle cerca de 2 billones de dispositivos, o 2.000 millones de dispositivos, perdón. Y esos usuarios sí que son usuarios potenciales para este tipo de nuevos productos. Es una noticia buena, también más en este momento donde las personas están retirando recursos de los bancos. Miren ustedes cómo el dinero se continúa esfumando saliendo de las entidades financieras. Esta no es la salida más grande, pero a pesar de la recuperación que pues, se presentó la semana anterior, después de la publicación de las minutas de la FED, miren ustedes cómo esta semana sí se observa una caída nuevamente en el tema de los depósitos, es decir, las personas continúan desconfiando de la situación de los bancos, sobre todo los bancos comerciales. Cálculos preliminares muestran que la deuda, si la puedo llamar así, sí, la deuda que tienen los bancos, no, los préstamos que tienen los bancos en real estate comercial, que es el real estate que nos preocupa y el real estate del que hemos venido hablando, en casi todos los casos de los bancos regionales en Estados Unidos, supera 3 veces su patrimonio. Es decir, ustedes con cualquier banco comercial, cualquier banco regional, perdón, en Estados Unidos, cualquiera, y el que tiene menos exposición tiene 3 veces el valor de su patrimonio en este tipo de créditos comerciales de real estate. Entonces, hay que seguir prestando atención a ese problema. No ha terminado y obviamente estamos en una línea muy delgada en donde podríamos observar un movimiento bien fuerte, digamos, no sé si llamarlo como quiebras bancarias, pero sí podríamos ver un nuevo movimiento fuerte. Es cierto, se ha apaciguado un poquito las últimas 2 semanas que las personas estén hablando de la crisis bancaria, pero de todas maneras el problema continúa. La semana del 12 de abril, la semana anterior, se perdieron cerca de 70.000 millones de dólares en los bancos, en salidas de los bancos comerciales. Entonces, hay que continuar prestando atención. Algo que tampoco está siendo muy claro frente al movimiento que está ocurriendo en los mercados es esta dicotomía o esta diferencia o esta divergencia que existe entre la curva de CDS de un año, que es una curva de muy corto plazo, frente al movimiento del VIX. Esta gráfica fue tomada el viernes de la semana anterior. Les recuerdo que el VIX en este momento ya había alcanzado niveles cercanos a los 10 puntos. Entonces, cuando uno lo mira en el largo plazo, pues hombre, y más en momentos, digamos, de crisis, pues realmente el VIX, por lo menos si uno mira el comportamiento de los CDS, debería el VIX estar en niveles muy altos, y eso no está ocurriendo. Acá se está perdiendo como esa correlación de los mercados que se presentaban de manera tradicional. En lo que tiene con CDS, incluso ya se está hablando de que algunas entidades están en default técnico porque los precios de estos CDS están siendo tan altos que los bancos, algunas entidades, sobre todo en los temas de corto plazo, ya están en niveles que deberían haberse declarado en quiebra. Es como si el CDS en este momento tal vez no sirviera para medir la real percepción de mercado y sobre todo en el riesgo de corto plazo o el temor de corto plazo que tienen los inversionistas. Miren ustedes que incluso cuando uno mira el spread en el corto plazo, los T-bills de 3 meses contra los T-bills de un mes, estamos hablando de 90 días únicamente, miren ustedes que el spread de esos dos está en niveles que nunca en la historia se habían presentado.
es como si definitivamente lo que fuera más rentable en este momento en todo el planeta es invertir en bonos de un mes. Y de hecho, por esa razón, estamos viendo el auge que tampoco se había visto nunca en la historia donde dijeran cuál es la mejor inversión del mundo para este año. Entonces, en años anteriores, perdón, muchas personas decían, no, este año el boom va a ser el oro, el otro año va a ser la energía, pero este año es el money market. Y realmente no hay ningún analista, ni ningún documento, y nos incluimos, por supuesto, ninguna previsión donde dijeran, no, es que la inversión que nos va a dar muchísimo dinero el próximo año va a ser el money market, pues es que eso no debería tener sentido. Pero independientemente de que sea una buena opción y que encontremos tasas altas, 5, 6, incluso más alto en dólares en Estados Unidos con un muy bajo riesgo, creo que todos estamos de acuerdo en que este movimiento o esta oportunidad es una oportunidad muy de corto plazo y que muy seguramente en algún momento esto podría llegar a cambiar. Esta semana se dio a conocer cuál es la probabilidad de recesión medida por la Fed de Nueva York. Este es un índice que ellos calculan y miren ustedes que la probabilidad de recesión, que de hecho es un dato bien acertado, saltó al cerca del 60%. O sea, ya si estamos en recesión, sí podríamos estar de hecho ya en recesión. Algunas personas como Jamie Dimon estaba diciendo el fin de semana pasado que ya estábamos en recesión técnica. Y estos datos de la Fed pues empiezan a corroborar un poco esa expectativa de que sí, efectivamente, si no es este mes va a ser el siguiente, pero a raíz del trimestre o tratando de completar ese trimestre, esos 2 trimestres con crecimiento negativo, pues muy seguramente podría ser segundo y tercer trimestre del año 2024 el momento de recesión, digamos, ya comprobada. Desafortunadamente, ustedes saben, pues tenemos que esperar muchísimo tiempo, ya cuando básicamente la recesión pasó, para enterarnos que eso es real. Pero sí, datos anteriores y que hemos visto durante todos estos días y semanas nos pueden llegar a hacer pensar que efectivamente ya nos encontramos en recesión. Estos dos últimos informes, digamos, del spread máximo entre 1 y 3 meses y el cálculo de recesión, han generado que nuevamente esta semana, y también sumado un poco a la expectativa de incertidumbre de los resultados corporativos del sector tecnológico, los inversionistas hayan tomado la decisión de nuevamente tomar posiciones cortas o comprar opciones put sobre el Standard & Poor's. La semana pasada estábamos un poco más positivos, ¿se acuerdan que estábamos esperando porque los resultados del sector financiero salieron muy positivos, entonces las cosas estaban pintando mucho mejor? Y de hecho empezaron a liquidar algunas de esas posiciones o esas opciones las empezaron a enviar otra vez, digamos, a desechar, pero miren ustedes que esta semana nuevamente, ante esas dos noticias de incertidumbre, pues los inversionistas dicen, miércoles mejor tomo posiciones cortas porque no sé qué vaya a pasar con el precio de las acciones y muy seguramente les recuerdo la entrega de resultados fuerte que empieza esta misma tarde. Cuando en el pasado uno, y aquí es otra diferencia grande, cuando uno en el pasado, ustedes saben, pensaba que las acciones se iban a vender, entonces habían dos opciones, o habían dos formas, digamos, de proteger el portafolio. La primera, pues comprar opciones put sobre el Standard & Poor's, y la segunda, comprar bonos del Tesoro americano o comprar opciones call sobre los bonos del Tesoro americano. Es decir, yo si el mercado se pone muy feo, yo voy a salir a comprar bonos del Tesoro americano porque eso me va a proteger en teoría, ¿no? La historia cambió, el mercado cambió y en este momento se están comprando dos opciones put muy fuertes. Miren que nunca en la historia, esto está desde el año 2007, ni siquiera en la crisis hipotecaria, ni en crisis anteriores, ni en la del COVID, se había visto un nivel de compra de opciones put tan alta en los bonos del Tesoro americano de 10 años. Entonces tenemos a las personas que en este momento tienen miedo a que las acciones se deprecien, pero simultáneamente a que los bonos se deprecien. Totalmente inverso a lo que ocurría en el pasado. Nuevo movimiento, nuevo mercado y nueva expectativa, digamos, a lo que puede ocurrir
hacia adelante. Esto sí que está muy linkeado con los resultados corporativos, desafortunadamente, porque digamos que en términos de noticias estructurales, datos macroeconómicos, pues no hemos visto grandes cambios frente a lo que ya veníamos leyendo antes. Que se espera una recesión, hemos visto varias confirmaciones de esto, que tal vez lo más, de hecho la semana pasada lo dijimos, lo más importante para esta definición de esta tendencia de corto plazo, pues van a ser los resultados corporativos, pero aquí sí se le suma a que existe un nerviosismo que se está materializando vía compra de opciones y digamos en gran cantidad, porque esto es cantidad de contratos, en gran cantidad, basado también en lo barato que está protegerse en este momento. Y lo barato tiene que ver con, bueno, en el mercado de acciones, ¿no? En el mercado de bonos sí tenemos un move que está un poco alto, pero sí se nota que se quiere aprovechar como ese precio de opciones cortas. Esto es lo que están haciendo los inversionistas, digamos, portafolio managers que tienen acciones, que tienen bonos, pero por el lado de los gobiernos también se está notando algo de nerviosismo. Y miren ustedes que las compras de oro, esto es hecha por bancos centrales, sacado del Financial Times, miren ustedes que no se veía compras tan grandes de oro desde la década de los 60. Esto también es una medida de protección. Yo también creo que en parte está ligada con ese cambio que se está viendo en las reservas generales de dólares, donde se están comprando algunas otras monedas, pero aquí sí que llama la atención que los bancos centrales empiecen a tomar posiciones en oro, lo que muestra un poco de desconfianza, lo que corrobora un poco la desconfianza en el dólar de manera general. Como les mencioné, muy fuerte y muy importante la entrega de resultados de esta tarde. Entonces tenemos aquí las compañías que van a entregar ahora en un par de horas y ustedes pueden ver aquí está Alphabet, compañía a la que le estamos apostando en el portafolio con una posición. No tenemos ninguna otra empresa. Microsoft puede ser que entregue resultados muy positivos, no lo sabemos. En este momento no hemos comprado posiciones todavía ahí. Mañana va a entregar resultados Facebook. Y el día viernes Amazon, digamos que son como las más, el día jueves, perdón, en la tarde Amazon, son como las compañías, digamos, que se destacan dentro de esta semana y de las que obviamente hay que estar muy pendiente. De todas maneras, miren ustedes que el resto de empresas de esta semana son compañías muy importantes y gran parte de ellas están dentro de las, si no 50, las 20 más grandes del Standard & Poor's 500. Entonces sí que es cierto que esta semana va a ser definitiva para el desempeño futuro del mercado y de las acciones. Ustedes han visto que yo he estado muy pendiente y les he recalcado todo lo que viene ocurriendo con real estate, las razones por las cuales estoy tan pendiente de ese sector. Ya las he dicho en muchas oportunidades y me llamó mucho la atención el resultado que se dio a conocer también, que se ha dado a conocer durante esta semana de las ventas de viviendas nuevas. Primero, el mercado esperaba una caída en ventas de viviendas nuevas del 1.3 y contrario a esa expectativa negativa, lo que se observa es la continuidad de esa tendencia positiva en ventas de viviendas nuevas. Para mí sí es importante este dato, sí, claro que es un dato inflacionario, por supuesto que sí, y macroeconómicamente muy seguramente lo que va a generar, ya lo habíamos hablado, pues lo que pasó con la inflación de la semana anterior, donde se destaca el incremento en precios de vivienda. Aquí muy seguramente vamos a ver un golpe también en la inflación hacia adelante, es decir, un impacto, perdón, en el número de inflación hacia adelante. Sí, eso es cierto, pero yo la verdad continúo observando el dato, todo lo que tiene que ver con real estate no comercial y la reactivación de ese sector como algo muy positivo para la evolución futura de la economía, por cuanto nos mantenemos en la visión de que muy seguramente vamos a tener una recesión muy corta y que o una recesión suave, como se está llamando, y muy seguramente lo que vamos a ver es una reactivación bien interesante a finales de este año y comienzos del año 2024.
En eso sí estamos de acuerdo con todo. Yo creo que todos los analistas o inversionistas, si lo puedo llamar así, todos, todos, absolutamente todos, o la gran mayoría de los grandes inversionistas piensan que durante el año 2024 vamos a tener un año muy positivo, donde va a haber una reactivación económica muy fuerte y donde vamos a ver unos números fantásticos, no solamente en la bolsa, sino en diferentes sectores de la economía. En eso estamos de acuerdo. Les recuerdo que en lo que no estamos de acuerdo es en lo que va a pasar en el corto plazo. Y estoy hablando muy seguramente de los próximos 3 a 6 meses, donde nuestra posición es un poco más positiva que el resto, donde pensamos que muy seguramente el mercado no va a tener una fuerte volatilidad, como lo piensa el resto de los grandes inversionistas que aún, pues con este tipo de datos donde dicen, miren, la gente está muy asustada y lo miran desde acá y está bien, el mercado se va a caer 20% más y vamos a tener un mercado financiero que generalmente cae. Sí, es cierto, después de las recesiones, o cuando se define el momento final de la recesión, perdón, incluso cuando se mueve, cuando históricamente se ha observado que la Fed hace su última subida de tasas, pues después lo que pasa o ha pasado en la historia es que vemos una caída en el mercado accionario. Esos son los argumentos que ellos están usando. Nuestros argumentos de pronto van más allá de un tema estadístico eh, o histórico, y es ver cómo de pronto la economía está o va a reaccionar de una manera diferente en esta oportunidad. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que no es lo mismo de lo que ha pasado. Las tasas de interés no se están moviendo como se movían antes, a diferencia de los índices accionarios. La situación con Rusia pues ya afortunadamente está bajando de tono. Entonces sí estamos como viendo una economía diferente, y por esa razón no estamos como siendo tan ortodoxos en simplemente mirar, si pasó antes así, entonces va a volver a repetirse de esa manera. Tal vez en esta oportunidad no lo estamos viendo así, puede ser que nos equivoquemos y tal vez es lo más factible, pues porque no somos el equipo ni más grande, ni más acertado, ni los más reconocidos, pero pues nos mantenemos ahí por esa razón. También me sigue llamando la atención mucho esto. Miren ustedes que cuando uno va a mirar, o sea, las personas aquí están muy nerviosas, parece, están tomando posiciones, pero cuando uno los va a encuestar y les pregunta cómo ve el movimiento, cómo ve las cosas hacia adelante, cómo ve el mercado, pues ellos dicen estoy muy confiado. Entonces es como más bien aprovecho que está barato el VIX y entonces compro seguros por si acaso, pero miren que no necesariamente eso refleja en esta oportunidad, porque deberían ser movimientos muy consistentes. En este momento no es consistente lo que están haciendo con lo que están pensando. Lo que están pensando pues muestra que están confiados, que están tranquilos. Lo que están haciendo muestra que parece ser que están temerosos, o tal vez, como lo mencioné anteriormente, aprovechan las gangas, si la puedo llamar así, gangas de opciones, y entonces mejor compro esas opciones por si algo llega a pasar. De todas maneras, por muy baratas que sean las opciones, pues yo estoy pasando de pagar un 30% de prima, posiblemente, a pagar un 15 o 10%. De todas maneras es un impacto en mi portafolio, porque a la hora de comprar opciones, pues es dinero que, si el mercado no se comporta para donde yo pienso, pues es dinero que voy a perder. Entonces, no es que sea gratis, ¿no? De todas maneras genera un valor, y obviamente si el mercado no se destruye, lo que voy a hacer es destruir alfa en mi portafolio de inversión. El VIX, como les mencioné, pues alcanzó a tocar niveles de 10, niveles mínimos históricos. Entonces sí, efectivamente comprar primas está muy, muy barato. Por lo menos en el último año nunca se había visto ese número tan bajo en el VIX. Y recordemos que eso tampoco es tan bueno, porque en algún momento, pues como todo en la vida, cuando ya están niveles muy bajos, en algún momento podría repuntar. Lo que sí me llama la atención es que, a pesar de que el VIX se encuentre en estos niveles, no existen, como ocurrió a comienzos de este año, no existen en este momento compras masivas de opciones por allá a niveles de 30 ni 40. Yo no sé si ustedes se acuerdan que eso lo miramos en el mes de enero y febrero, donde efectivamente las personas decían, en cualquier momento esto se acaba, voy a comprar VIX
por allá en 80s, 40s, por si llega a estallarse el mercado, entonces voy a volverme multimillonario. En este momento no está ocurriendo, y eso me llama la atención porque pues, es un movimiento típico, ¿no? Es un movimiento típico que cuando uno ya ve el VIX, digamos, tan barato, en algún momento uno ya le apueste, pues esto va a tener una corrección, no sé, al menos a 20, pero no se ha visto, digamos, de manera masiva. Obviamente los traders retail pues están haciendo ese tipo de compras, figuras, pero no se ve un flujo masivo de dinero, digamos, a comprar esas opciones apostándole por lo menos a un 25 VIX. En este momento no hay en gran cantidad. Pues el VIX, a pesar de haber tocado ese 10 la semana pasada, ustedes lo saben, en este momento ya se encuentra como en 18 puntos aproximadamente, pero está ahí, está dentro de los niveles mínimos, niveles de no preocupación. Les recuerdo que el VIX, para preocuparnos a nosotros en este momento, debe estar arriba de los 25. Eso podría ocurrir de pronto esta tarde. Obviamente dependemos muchísimo de los resultados corporativos de Microsoft y Google esta tarde. Son solamente dos empresas, pero prácticamente sí podrían ser las que nos darán la pauta de qué va a pasar con el sector tecnológico y consecuentemente con el Standard & Poor's, que está aquí. Entonces nosotros teníamos la semana anterior, aquí no hay mucho que decir porque esta gráfica es básicamente la misma de la semana pasada, le quito unos días y estamos en el mismo punto, en los 4100. Lo único que hay que agregar nuevo a este análisis gráfico, a este análisis técnico del Standard & Poor's 500 es lo siguiente. La semana anterior alcanzamos casi a rozar los 4.200, 4.150 puntos para el Standard & Poor's 500. Como empieza a existir un retroceso, que ustedes lo están observando aquí, un retroceso que se presenta esta semana a raíz de la incertidumbre frente a esos resultados corporativos. Sé que se habló mucho de minutas de la Reserva Federal, de algunos otros componentes que han generado, digamos, esta caída que estamos observando. Pero lo más fuerte realmente es incertidumbre frente a los resultados corporativos. Miren ustedes que aquí es donde sí que hay que prestar atención porque se empieza a armar 1, 2 y 3, un posible triple techo que si los resultados corporativos de esta tarde llegan a ser negativos, ahí sí de pronto podríamos ver una aceleración hacia el lado o hacia la búsqueda nuevamente de la media móvil 100 y media móvil 200, que en este momento son 4.000 puntos, es decir, no estamos lejos. El Standard & Poor's está exactamente en 4.100 puntos en este momento, pero no estamos lejos a los 4.000. Entonces, resultados corporativos sí que son claves muy importantes para determinar lo que puede ocurrir aquí. Y más porque, vuelvo y reitero, se arma este triple techo, si lo puedo llamar así, o una figura de bandera invertida, que también se puede denominar de esa manera, donde tal vez el nivel máximo que hubiéramos alcanzado sería el 4.150. Por esa razón no tenemos tantas acciones del sector tecnológico en este momento, porque les recuerdo, nosotros preferimos tratar de liquidar muy rápido o salir de las posiciones de manera anticipada, más porque hemos tenido un mes prácticamente plano. Y tal vez mañana, si salió todo muy positivo, vamos a tener un mercado muy entusiasta, muy entusiasta, rompiendo los 4.100, incluso llegando a 4.150 nuevamente, y ahí el panorama cambiaría. Creo yo que hay una alta probabilidad de que eso ocurra, de que sea ese movimiento, pero no porque nosotros seamos optimistas y porque estemos pensando, pues nos vamos a apresurar a realizar inversiones si no estamos, digamos, mucho más confiados. Predecir resultados corporativos es imposible, es totalmente imposible. Sí, hay herramientas que pueden ayudar a esto, los resultados del sector financiero, que miren ustedes también que reaccionó el mercado, solamente por el financiero que no pesa tanto, y miren cómo se valorizó de 3.000, o sea, efectivamente subió 100 puntos, pues no sería descabellado pensar que con resultados corporativos tecnológicos medianamente positivos podríamos ver la ruptura tan anhelada de los 4.200. Entonces, ¿sí ven? Por eso creo que todavía estamos ligeramente positivos. Si no, mañana a primera hora estaremos desmontando, pues no tenemos mucho el sector tecnológico, tal vez reduciendo la exposición del portafolio
pero todo directamente y 100% ligado a los resultados corporativos. Eh, Creo yo que la lectura de los datos macroeconómicos en este momento pasa a tener baja relevancia en la medida en que no hemos visto cambios sustanciales diferentes a lo que ya eh, se ha observado y se ha leído, ¿no? Eh, ISM, pues básicamente muestra lo mismo que PMI, inflación muestra lo mismo que ISM, todos están como muy para la misma línea mostrando lo mismo, no hay un cambio sustancial, entonces digamos por eso no me atrevería a decir que son tan relevantes, mientras que por el otro lado el sector corporativo o los resultados corporativos de este trimestre, del primer trimestre del año 2023, nos van a mostrar no solamente cómo les está yendo a las empresas en términos reales, sino también si esa percepción que hemos observado de los dueños de compañías, los cuales lo vimos la semana anterior, son positivos, piensan que los negocios de pronto se pueden reactivar más rápido, pues también esto nos puede ayudar a corroborar, ¿será que fuimos muy pesimistas con estas lecturas? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, resultados corporativos positivos hoy nos van a ayudar a corroborar con datos macroeconómicos en las próximas semanas, si son positivos, nos van a ayudar a corroborar que datos macroeconómicos de próximas semanas también van a demostrar una reactivación o podrían mostrar una reactivación y consecuentemente podríamos concluir que la recesión va a ser soft, va a ser suavecita, va a ser de corto plazo y no va a impactar tan duro al mercado. Resultados corporativos, el otro lado de la moneda, resultados corporativos muy malos de Microsoft esta tarde, de Google y el resto de compañías esta semana, desastroso totalmente, porque lo que van a mostrar es que esos datos macroeconómicos, por el contrario, van a ser peores, van a venir muy mal y muy seguramente vamos a tener una recesión, pues ahí sí, totalmente en línea con lo que esperan los grandes bancos, que va a ser una recesión que puede ser muy fuerte, donde el mercado puede caer muy duro. Entonces, si ven la relevancia de los resultados corporativos, desde mi punto de vista nos van a anticipar mucho del desempeño futuro del mercado hacia adelante. Oportunidades de compra definitivamente en el sector financiero y en el sector de energía, creo que son los dos sectores que hay que mirar. Miren ustedes que si efectivamente ocurre una noticia negativa en cuanto a tasas de interés, estas tasas de interés, pues de todas maneras les recuerdo que el sector financiero se ve favorecido y sobre todo los bancos grandes se ven favorecidos por cuanto pueden continuar incrementando sus tasas de préstamos, eso les generaría mayores ingresos y estarían positivos. Bank of America creo que es uno de los mejores bancos en términos de números por cuanto su exposición a todos estos temas crediticios es relativamente baja. Entonces creo que hay una oportunidad interesante en esta entidad financiera. El sector de energía, petroleras gigantes, pues por todos los comentarios que hizo Warren Buffett la semana anterior, creo que continúa siendo una muy buena oportunidad. Y consumo no cíclico. ¿Qué se le puede ir sumando a esa buena perspectiva? Pues sería el sector tecnológico y cuando uno ya dice, y obviamente dependemos de los resultados, pero me quiero tratar de un poco anticipar porque no nos vamos a ver en estos días que son claves. Y entonces si ustedes ven resultados corporativos positivos de compañías que van a entregar esta semana, esta tarde, si esta tarde entregan resultados corporativos muy bien Microsoft y Alphabet, pues miren ustedes que ahí se suma lo que pasó con sector financiero, estaríamos incluyendo otro sector más dentro del sector tecnológico. Si mañana se suma Facebook también con buenos resultados, entonces empezamos a tener mayor contundencia y a decir, ok, el sector tecnológico es muy positivo también para invertir y entonces muy seguramente vamos a ver una reacción positiva en el grueso del mercado accionario, ¿ya? Y la lectura negativa, pues ya espero que también me la hayan tratado, pues no sé si me hice entender, pero creo que por lo menos les quedó una idea general de cuáles son esos dos views y cuáles son los impactos no solamente de corto plazo, sino hacia adelante por esta entrega de resultados de manera específica.
Tratemos de concluir entonces lo que hemos hablado. Primero, los T-bills de 1 y 3 meses se encuentran, el spread de esos dos se encuentra en niveles máximos. Nunca en la historia se había visto algo tan absurdo, lo que muestra que las personas están muy preocupadas en el corto plazo, pero también muestra una oportunidad de inversión clave en un mes. Es decir, si tengo liquidez ya, aproveche tasas de un mes. Es absurdo la tasa de esos T-bills. La entrega de resultados del sector tecnológico, lo que se va a presentar hoy, mañana y el resto de la semana, es clave para determinar el futuro del Standard & Poor's. Recordemos que si el sector financiero fue positivo, nos dio un impulso de 100 puntos en el Standard & Poor's. El sector financiero pesa cerca del aproximadamente el 10% del Standard & Poor's. ¿Qué pasa si el sector tecnológico, que pesa más del doble, entrega resultados positivos? Por supuesto que podemos esperar un rally de 100 a 150 puntos en muy corto plazo en el Standard & Poor's. Lado negativo, ya lo dije. Las ventas de viviendas nuevas no es algo de lo que todo el mundo esté hablando, pero desde mi punto de vista es importante porque muestra reactivación económica en el corto plazo. Mejora las expectativas de todos los sectores porque el sector de real estate no comercial está directamente o indirectamente relacionado con todos los sectores de la economía. Y continuamos esperando esa consolidación arriba de 4.200 puntos para definitivamente decir que estamos en un bull market. A diferencia de lo que viene ocurriendo desde fin de año, donde estábamos con una expectativa general continuamente positiva, en este momento hacemos un doble asterisco a la cautela. Y es porque es para mí imposible predecir o decirles es que Microsoft y todas las tecnológicas van a sacar porque tienen que sacar resultados positivos. Es lo que más esperamos, pero es imposible determinar. Entonces, por eso ese doble asterisco, esa alerta, porque ahí es donde está, digamos, el talón de Aquiles del movimiento del mercado. De verdad que les deseo mucha suerte esta tarde. Espero que estas dos compañías nos traigan buenos números. Si no es así, pues saben, lo primero que hay que hacer, reducir posiciones, tratar de ver si tengo bonos, que esa gráfica se me perdió. Qué raro. Las dejo para la otra semana. No sé por qué va a estar la gráfica, pero les quería contar que el mercado de los bonos Coco se está reactivando. Se habían golpeado un 40% de su valor, eso se está reactivando despacio, pero se está reactivando, eso también es positivo. Pero volviendo al tema de que sea negativo, si es negativa esta entrega de resultados de esta tarde, si vemos los mercados de futuros cayendo 1,5, 2%, porque eso podría ser el golpe de esta tarde. Hombre, de verdad lo más sano es reducir posiciones en bonos, si tienen bonos cocos, emisiones de deuda o bonos, pues porque vemos para dónde se están preparando. Si llega a salir negativo, dónde se está preparando el mercado, es decir, van a golpear los bonos corporativos y los bonos del Tesoro americano y van a golpear el mercado accionario. Entonces, es el anticipo de que las cosas muy seguramente sí van a ir a un terreno muy malo. Por esa razón, sí es mejor tratar de ir desmontándose si esos dos llegan a salir mal. Espero no. Y que tengamos la reacción positiva que estamos esperando. Pero también les digo la estrategia para salir. ¿Que están en el momento de comprar opciones put? Sí, lo pueden hacer también. Pueden hacerlo, están baratas. Pueden comprar opciones put incluso de una semana sobre el Standard & Poor's 500. Lo podrían hacer. Pueden llamar a sus corredores para sus portafolios. Lo podrían hacer en este momento. No es algo que les va a salir costoso. Les puede ayudar. Con una opción de una semana está suficientemente bien, porque lo que importa es cubrirse del gap overnight, y creo que eso es lo que les puedo aconsejar en esta oportunidad, ¿no? Les deseo realmente una semana muy próspera a todos, que les vaya muy bien, y gracias como siempre por estar con nosotros conectados en el Comité de Inversión.